Había algo en sus manos que no encajaba. Algo que Martín notaba cada vez que ella entraba a la oficina con el balde y el trapo, cada mañana a las 6, cuando el edificio aún estaba vacío y el silencio lo ocupaba todo. Ella nunca hablaba, nunca levantaba la mirada, solo limpiaba. Pero sus manos estaban cubiertas de cicatrices, de heridas que nunca terminaban de sanar, de vendajes improvisados que se manchaban con el agua sucia del piso. Martín era el gerente de proyectos. Llegaba temprano porque le gustaba el silencio, porque podía pensar antes de que el caos del día comenzara. Y siempre la veía. Ella se llamaba Elena, aunque nadie en la empresa la llamaba por su nombre. Era solo la señora de la limpieza, invisible. Como si no existiera más allá de sus funciones. Pero Martín la veía. Y cada día que pasaba, la pregunta crecía en su mente como una sombra que no podía ignorar. ¿Qué le había pasado a esas manos? Elena limpiaba con una precisión casi ritual. Pasaba el trapo con movimientos lentos, deliberados, como si cada gesto fuera una oración silenciosa. Sus dedos temblaban cuando sostenía el mango del trapeador, y a veces, cuando creía que nadie miraba, cerraba los ojos y respiraba hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para seguir adelante. Martín quiso preguntarle una vez. Se acercó, se detuvo a 1 metro de distancia, abrió la boca, pero ella bajó la cabeza y se alejó sin decir nada, como si hubiera aprendido a no esperar nada de nadie. Como si hubiera aprendido que las palabras no servían de nada. Pasaron semanas. Martín seguía llegando temprano, seguía viéndola, y cada día la pregunta lo consumía un poco más. ¿Por qué nadie más la veía? ¿Por qué nadie más se preguntaba qué le había pasado? Un martes por la mañana, Elena llegó con el rostro hinchado. Uno de sus ojos estaba cerrado, rodeado de un morado oscuro que se extendía hasta la mejilla. Sus manos temblaban más que nunca, pero seguía limpiando. Seguía sin hablar. Seguía sin levantar la mirada. Martín sintió algo quebrarse dentro de él. Una furia silenciosa, mezclada con una tristeza que no podía nombrar. No podía seguir ignorándola. No podía seguir actuando como si ella no existiera. Como si su dolor no fuera real. Se acercó. Esta vez no se detuvo. Se arrodilló junto a ella mientras limpiaba el piso de la sala de reuniones. «Elena», dijo con una voz que intentaba ser suave pero que salió temblorosa. «¿Quién te hizo esto?» Ella no respondió. Solo siguió limpiando. Sus manos se movían más rápido ahora, como si quisiera escapar de la pregunta. Martín pudo ver las lágrimas que caían sobre el piso recién lavado, mezclándose con el agua sucia. «No tienes que decírmelo», susurró él. «Pero si necesitas ayuda, si necesitas que alguien...» Elena se detuvo. Por primera vez en meses levantó la mirada. Sus ojos estaban vacíos, pero había algo más en ellos. Algo que Martín no pudo descifrar. Miedo, vergüenza, desesperación. «No puede ayudarme, señor», dijo. Ella con una voz tan baja que apenas se escuchaba. «Nadie puede». Y antes de que Martín pudiera responder, Elena se puso de pie. Tomó su balde y se fue, dejándolo arrodillado en medio de la sala de reuniones, con más preguntas que respuestas. Pero el destino tenía otros planes. Porque esa misma tarde, mientras Martín revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada. Era el número de emergencias del edificio. Había un problema en el sótano. Una de las empleadas de limpieza había sufrido un accidente. Martín bajó corriendo. Cuando llegó, la encontró. Elena estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, sosteniendo su brazo derecho con la mano izquierda. La sangre manchaba su uniforme. Había tropezado con una escalera y se había golpeado contra una tubería oxidada. Los paramédicos llegaron en minutos, pero cuando intentaron revisarla, Elena se resistió. Lloraba, gritaba, se negaba a que la tocaran. Martín se acercó, se arrodilló frente a ella. «Elena, por favor, déjalos ayudarte». Ella lo miró con ojos desesperados. «No pueden llevarme al hospital. Él va a saber. Él siempre sabe». Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él. ¿Quién era él? Pero antes de que pudiera preguntar, Elena perdió el conocimiento. Los paramédicos la subieron a la camilla y se la llevaron. Martín los siguió hasta el hospital. No sabía por qué. No sabía qué podía hacer. Solo sabía que no podía dejarla sola. El hospital olía a desinfectante y a silencio forzado. Martín esperó en la sala de urgencias durante horas, sentado en una silla incómoda, mirando el reloj avanzar con una lentitud insoportable. No tenía ningún derecho a estar ahí.
Ella no era su familia, ni siquiera su amiga, pero algo dentro de él no podía irse. Algo le decía que si la dejaba sola, ella desaparecería, como si nunca hubiera existido. Finalmente, una enfermera salió y lo llamó. ¿Es usted familiar de la paciente? Soy... Martín dudó. Soy su jefe. Trabajo con ella. La enfermera lo miró con escepticismo, pero asintió. Está estable. La herida no era profunda, pero estaba infectada. Lleva días así. También tiene fracturas antiguas en las costillas, hematomas en distintas etapas de curación. La enfermera bajó la voz. Señor, esta mujer ha sido golpeada repetidamente durante meses. Tal vez años. Martín sintió el aire abandonar sus pulmones. Sabía que algo estaba mal. Pero escucharlo dicho en voz alta, con esa frialdad clínica, era diferente. Era real. Demasiado real. Ella... ¿Dijo algo? No quiere hablar. Se niega a presentar una denuncia. Dice que fue un accidente. Martín apretó los puños. ¿Puedo verla? La enfermera asintió y lo guió por un pasillo largo hasta una habitación pequeña al final del corredor. Elena estaba acostada en la cama, con el brazo vendado y conectada a un suero. Tenía los ojos cerrados, pero Martín sabía que no estaba dormida. Podía verlo en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus dedos se aferraban a la sábana. Se acercó despacio y se sentó en la silla junto a la cama. «Elena», susurró. Ella abrió los ojos lentamente. Lo miró con esa misma expresión vacía, pero esta vez había algo más, algo frágil, algo roto. «No debió venir, señor. Quería asegurarme de que estuvieras bien». «Nadie se asegura de que yo esté bien», dijo ella con una voz quebrada. «Nadie lo ha hecho nunca». Martín sintió un nudo en la garganta. «¿Quién es él, Elena? ¿Quién te hace esto?» Ella cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, silenciosas, inevitables. «Mi esposo», susurró. «Se llama Roberto. Y si sabe que estoy aquí, si sabe que hablé con alguien, me matará. No es una exageración, señor. Me matará». Martín sintió la rabia arder en su pecho. Quería decirle que la protegería, que llamaría a la policía, que haría lo que fuera necesario. Pero sabía que las palabras no eran suficientes. Sabía que el miedo de Elena no era irracional. Era supervivencia. «¿Por qué no lo dejas?», preguntó, aunque sabía que era una pregunta estúpida. Pregunta que todos hacen sin entender nada. Elena rió. Fue una risa amarga, rota, llena de dolor. «¿Dejarlo? ¿Y a dónde voy, señor? No tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada. Él me quitó todo, mi nombre, mi dignidad, mi vida. Lo único que tengo es ese trabajo. Y si él decide ir a buscarme al edificio, ni siquiera eso me quedará. Si esto también te duele, deja tu like y quédate hasta el final. Porque lo que viene cambiará todo». Martín no supo qué decir. Se quedó ahí, sentado, sintiendo la impotencia como un peso en el pecho. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía cambiar? Pero entonces Elena habló de nuevo, y lo que dijo lo cambió todo. «Antes yo no era así, señor», susurró con la mirada perdida en el techo. «Antes, yo era otra persona, tenía otra vida, pero cometí un error que me costó todo». Martín la miró, esperando. «Yo era maestra», dijo Elena. «Enseñaba literatura en una escuela privada. Tenía un departamento pequeño, pero era mío. Tenía amigos, tenía sueños, tenía una vida. Pero entonces conocí a Roberto, y él parecía perfecto. Amable, atento, protector. Me hizo sentir especial. Me hizo creer que me amaba». Hizo una pausa. Su respiración era irregular, entrecortada. Pero después de la boda todo cambió. Poco a poco empezó a aislarme. Primero fueron mis amigos, luego mi familia, después mi trabajo. Decía que no necesitaba trabajar, que él me cuidaría. Y yo le creí, porque quería creer que alguien me amaba. Las lágrimas caían ahora sin control. Pero no era amor, señor, era control. Y cuando intenté irme, la primera vez, me golpeó tanto que terminé en el hospital. Y cuando volví a intentarlo, me amenazó con matar a mi hermana, y lo habría hecho, lo sé. Así que me quedé, y aquí estoy, limpiando pisos, sobreviviendo. Apenas. Martín sintió algo romperse dentro de él. No era lástima, era algo más profundo. Era reconocimiento, era ira. Era la necesidad urgente de hacer algo, lo que fuera, para cambiar esto. «Elena», dijo con una voz firme, «no puedes seguir así.
Esto no es vida. Esto es una prisión. Ella lo miró con ojos cansados. Lo sé, señor. Pero es la única prisión que tengo. Martín se puso de pie. Tomó su teléfono, marcó un número. ¿Qué está haciendo?, preguntó Elena con pánico en la voz. Voy a ayudarte, dijo Martín. Te lo prometo. La llamada fue breve. Martín contactó a una abogada que conocía, especializada en casos de violencia doméstica. Le explicó la situación. Ella le dijo que llegaría al hospital en 1 hora. Martín colgó y miró a Elena, que lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. No puedes hacer esto, señor, susurró Elena. Él se va a enterar. Siempre se entera. No si actuamos rápido, respondió Martín. Hay refugios, hay órdenes de protección, hay formas de salir de esto, pero tienes que confiar en mí. Tienes que dar el primer paso. Elena negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a caer. No entiende. No es solo él. Es todo. Es el miedo. Es la vergüenza. Es la sensación de que no valgo nada. De que merezco esto, de que no lo mereces, interrumpió Martín con firmeza. Nadie merece esto. Nadie. Y lo que te hizo, lo que te sigue haciendo, no es amor. No es castigo. Es un crimen. Elena lo miró por un largo momento. Y por primera vez en años algo cambió en sus ojos. Una chispa. Pequeña, frágil, pero ahí. ¿De verdad cree que puedo salir de esto? Sí, dijo Martín, pero solo si lo intentas. Elena respiró hondo. Cerró los ojos, y cuando los abrió había tomado una decisión. Está bien, susurró. Lo intentaré. La abogada llegó 1 hora después. Su nombre era Carmen y tenía esa mezcla de dureza y calidez que solo tienen las personas que han visto demasiado dolor y aún así deciden pelear. Habló con Elena durante casi 2 horas. Le explicó sus derechos, las opciones que tenía, los pasos que podía dar. Elena escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con las manos temblando sobre su regazo. Al final, Carmen le entregó una tarjeta. Este es el número de un refugio, dijo. Están preparados para recibir mujeres en tu situación. Tendrás un lugar seguro donde quedarte, asesoría legal, apoyo psicológico. Y nadie, absolutamente nadie sabrá dónde estás a menos que tú lo decidas. Elena tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si él me encuentra? Tendrás una orden de restricción, dijo Carmen. Y si la viola, irá a prisión. Pero tienes que denunciarlo, Elena. Tienes que dar tu testimonio. Elena miró a Martín, luego a Carmen, luego la tarjeta en sus manos. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Carmen sonrió. Era una sonrisa pequeña pero genuina. Vamos a sacarte de esto, dijo. Te lo prometo. Esa noche Elena fue dada de alta del hospital. Martín la acompañó hasta el refugio. Era un lugar discreto, escondido en una calle tranquila, con rejas altas y cámaras de seguridad. Elena entró con una bolsa pequeña que contenía todo lo que tenía, un cambio de ropa, un cepillo de dientes y la tarjeta que Carmen le había dado. Antes de entrar, se volvió hacia Martín. Gracias, dijo con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Por verme, por no ignorarme, por creer que valía la pena. Martín sintió un nudo en la garganta. Siempre valiste la pena, Elena. Siempre. Ella asintió con lágrimas en los ojos y entró al refugio. La puerta se cerró detrás de ella. Martín se quedó ahí, de pie, mirando el edificio, sintiendo un extraño vacío en el pecho. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía si Elena estaría bien, pero sabía que había hecho algo, y eso, por ahora, tenía que ser suficiente. Pasaron 3 días. Martín no sabía nada de Elena. Carmen le había dicho que era mejor así, que Elena necesitaba espacio, tiempo para procesar todo lo que había pasado. Pero Martín no podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de preguntarse si estaba bien, si había tomado la decisión correcta, si Roberto la había encontrado. El 4.º día recibió una llamada. Era Carmen. Martín, necesito que vengas al refugio. Elena quiere verte. Martín no lo pensó 2 veces. Tomó su auto y condujo hasta el refugio. Cuando llegó, Carmen lo estaba esperando en la entrada. ¿Cómo está?, preguntó Martín. Mejor, dijo Carmen. Pero hay algo que necesita decirte. Carmen lo guió hasta una sala pequeña donde Elena estaba sentada, con las manos sobre la mesa, mirando fijamente una taza de té que no había tocado. Cuando Martín entró, ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Pero había algo diferente en ellos. Algo más fuerte. Hola. Elena, dijo Martín sentándose frente a ella. Hola, señor.
respondió ella con una pequeña sonrisa. Hubo un silencio incómodo. Martín no sabía qué decir. Elena jugaba con sus dedos, nerviosa. Quería agradecerle de nuevo, dijo ella finalmente. Por todo, por sacarme de ahí, por darme una oportunidad. No tienes que agradecerme nada, dijo Martín. Hiciste lo más difícil tú sola. Yo solo estuve ahí. Elena asintió. Respiró hondo. Hay algo que necesito decirle, dijo. Algo que no le conté en el B.I.O.C.I.N. hospital. Algo que llevo guardando durante años. Martín la miró esperando. Antes de conocer a Roberto, antes de que todo se derrumbara, yo estaba escribiendo un libro, dijo Elena. Una novela. Era sobre una mujer que escapaba de una vida que no le pertenecía. Era sobre libertad. Sobre encontrar tu voz cuando el mundo intenta silenciarte. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando Roberto entró en mi vida, dejé de escribir. Él decía que era una pérdida de tiempo, que debía concentrarme en ser una buena esposa, en cuidar la casa, en servirlo a él. Y yo lo dejé. Dejé de escribir. Dejé de soñar. Dejé de ser yo. Martín sintió un dolor profundo en el pecho. No era solo la historia de Elena. Era la historia de tantas mujeres, tantas voces silenciadas, tantos sueños aplastados. Pero ahora, continuó Elena con una voz más firme, ahora quiero terminar ese libro. Quiero terminar mi historia. Quiero que el mundo sepa lo que pasé. Quiero que otras mujeres sepan que pueden salir, que pueden sobrevivir, que pueden vivir. Martín sonrió. Era una sonrisa llena de orgullo, de admiración, de respeto. Vas a terminarlo, dijo. Y va a ser increíble. Elena sonrió también. Por primera vez en años era una sonrisa real. Gracias, oh Señor, por creer en mí. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Pero el destino tenía otros planes. Porque esa misma tarde, mientras Elena estaba en el refugio, Roberto apareció en el edificio donde ella trabajaba. Entró furioso, gritando su nombre, exigiendo saber dónde estaba. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo, pero él los empujó y subió hasta la oficina de Martín. Cuando Martín lo vio entrar, supo inmediatamente quién era. Roberto era alto, corpulento, con una mirada fría y violenta. Se acercó al escritorio de Martín y golpeó la mesa con el puño. «¿Dónde está mi esposa?», gritó. Martín se puso de pie manteniendo la calma. «No sé de qué habla». «No me mientas», siseó Roberto. «Sé que estuviste en el hospital. Sé que la llevaste a algún lado. Dime dónde está ¿O qué?», interrumpió Martín con una voz firme. «¿Me vas a golpear? ¿Cómo golpeaste a Elena durante años?». Roberto apretó los puños. Su rostro se puso rojo de ira. «Esa mujer es mía. Y nadie tiene derecho a meterse en mi vida. Ella no es tuya», dijo Martín. «Ella es una persona. Y tiene derecho a ser libre. A ser feliz. A no vivir con miedo». Roberto dio un paso adelante. Pero antes de que pudiera hacer algo, 2 policías entraron a la oficina. Carmen había llamado a la policía en cuanto se enteró de que Roberto estaba buscando a Elena, y ahora, con una orden de restricción en mano, lo arrestaron. Roberto gritó, forcejeó, amenazó, pero no sirvió de nada. Los policías lo esposaron y se lo llevaron. Martín se quedó ahí, de pie, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Era el comienzo del fin, pero también era el comienzo de algo nuevo. Los días que siguieron fueron difíciles. Elena tuvo que dar su testimonio ante un juez, relatar años de abuso, mostrar las cicatrices que marcaban su cuerpo y su alma. Fue doloroso, fue desgarrador, pero fue necesario. Roberto fue condenado a 3 años de prisión por violencia doméstica. La orden de restricción se extendió por 10 años. Elena estaba a salvo. Al menos por ahora. Pero la verdadera batalla no había terminado. Porque Elena no solo tenía que reconstruir su vida, tenía que reconstruirse a sí misma. Pasó meses en terapia. Habló de su miedo, de su vergüenza, de su dolor. Habló de las noches en las que pensaba que no sobreviviría, de las veces en que consideró que todo sería más fácil si simplemente desaparecía. Pero habló también de su fuerza, de su resistencia, de su voluntad de seguir adelante. Y poco a poco Elena empezó a cambiar. No era un cambio rápido ni fácil. Era lento, doloroso, lleno de retrocesos y dudas, pero era real. Consiguió un nuevo trabajo, esta vez en una librería. Le pagaban poco, pero no importaba.
Estaba rodeada de libros, de historias, de palabras, y eso la hacía feliz. Y por las noches, después del trabajo, Elena escribía. Escribía sobre su vida, sobre su dolor, sobre su escape. Escribía sobre la mujer que había sido y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Escribía con una urgencia que no había sentido en años, con una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Martín la visitaba de vez en cuando, no como jefe, ni como salvador, sino como amigo. Tomaban café juntos, hablaban de libros, de la vida, de los pequeños milagros que ocurren cuando te niegas a rendirte. Un día Elena le mostró el manuscrito de su libro. Martín lo leyó en una sola noche, y cuando terminó tenía lágrimas en los ojos. Es increíble, Elena, dijo. Es poderoso, es real, es tú. Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. ¿De verdad crees que alguien querría leerlo? No, dijo Martín. Creo que muchas personas necesitan leerlo. Y tenía razón, porque cuando Elena finalmente publicó su libro, 6 meses después, se convirtió en un fenómeno. No fue un bestseller inmediato, pero las personas que lo leían lo compartían, lo recomendaban, lo citaban. Decían que les había cambiado la vida, decían que les había dado esperanza. Elena empezó a recibir cartas, cientos de ellas, mujeres que habían pasado por lo mismo, que se identificaban con su historia, que le agradecían por tener el coraje de contar su verdad. Y Elena respondía a cada una, porque sabía lo importante que era sentirse vista, sentirse escuchada, sentirse menos sola. Un año después del día en que Martín la vio por primera vez con las manos heridas, Elena fue invitada a dar una charla en una conferencia sobre violencia doméstica. Al principio, dudó. La idea de pararse frente a cientos de personas y hablar de su vida, de su dolor, de su miedo, era aterradora. Pero Carmen la animó. Martín la animó. Y finalmente Elena aceptó. El día de la conferencia, Elena estaba nerviosa. Se paró detrás del escenario con las manos temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Pero cuando escuchó su nombre, cuando caminó hacia el podio y vio a todas esas personas mirándola, algo cambió. Ya no era la mujer rota que limpiaba pisos con las manos heridas. Ya no era la mujer invisible que nadie veía. Era Elena. Y tenía una historia que contar. Mi nombre es Elena, comenzó, con una voz que al principio temblaba pero que se fue volviendo más firme con cada palabra. Y durante años fui invisible. Fui golpeada, humillada, destruida. Fui reducida a nada. Pero estoy aquí hoy para decirles que sobreviví. Y que ustedes también pueden. Habló durante 40 minutos. Habló de su dolor, de su escape, de su reconstrucción. Habló de las noches en las que quiso rendirse y de los días en los que encontró razones para seguir adelante. Habló de Martín, de Carmen, de todas las personas que la ayudaron a encontrar su camino de regreso a sí misma. Y cuando terminó, hubo un silencio largo, pesado, lleno de emociones que no podían ser nombradas. Y entonces la sala estalló en aplausos. No eran aplausos educados ni obligados, eran aplausos llenos de admiración, de respeto, de reconocimiento. Elena bajó del escenario con lágrimas en los ojos. Martín la estaba esperando. «Lo hiciste», dijo él con una sonrisa. «Lo hice», respondió ella incrédula. Después de la conferencia, varias mujeres se acercaron a Elena. Algunas lloraban. Otras simplemente querían darle las gracias. Una de ellas, una mujer joven con los ojos hinchados y las manos temblorosas, le dijo: «Estoy en la misma situación en la que tú estuviste. No sé cómo salir, pero escucharte me hizo creer que tal vez puedo». Elena tomó las manos de la mujer. Eran manos heridas, igual que las suyas habían estado. Y en ese momento Elena supo por qué había sobrevivido. Supo por qué había contado su historia. No era solo por ella, era por todas las mujeres que todavía estaban atrapadas, que todavía estaban sufriendo, que todavía necesitaban creer que podían salir. «Puedes», dijo Elena con firmeza. «Te lo prometo, puedes. Suscríbete si tú también crees en las segundas oportunidades, porque lo que viene ahora es el verdadero reconocimiento». 2 años después, Elena era una persona diferente. No porque hubiera olvidado su pasado, sino porque había aprendido a cargarlo sin que la aplastara. Había aprendido que el dolor no define quién eres, sino cómo decides levantarte después de caer. Su libro había vendido miles de copias. Había dado decenas de charlas. Había ayudado a innumerables mujeres a escapar de situaciones similares a la suya. Y había encontrado algo que creía haber perdido para siempre:
paz. Un día, Martín la invitó a almorzar. Se encontraron en un pequeño café cerca de la librería donde Elena trabajaba. Pidieron café y empanadas y hablaron de todo y de nada, como viejos amigos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Martín en un momento de silencio. Elena pensó por un momento. Sonrió. Feliz, dijo. Por primera vez en mi vida creo que soy genuinamente feliz. Martín sonrió también. Me alegra escuchar eso. ¿Sabes?, dijo Elena jugando con su taza de café. Nunca te agradecí realmente, por todo. Por verme cuando nadie más lo hacía. Por no rendirte conmigo. Por salvarme. Martín negó con la cabeza. Yo no te salvé, Elena. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo estuve ahí. Elena lo miró con ojos llenos de gratitud. Pero estuviste. Y eso fue suficiente. Hubo un silencio cómodo entre ellos. Un silencio lleno de comprensión, de respeto, de una amistad que había nacido en el dolor, pero que había crecido en la esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó Martín. ¿Qué sigue para ti? Elena sonrió. Voy a escribir otro libro, dijo. Pero esta vez no va a ser sobre dolor. Va a ser sobre esperanza, sobre reconstrucción, sobre aprender a vivir de nuevo. Va a ser hermoso, dijo Martín. Lo será, respondió Elena. Porque ahora sé quién soy. Y sé que valgo la pena. Pero entonces algo inesperado sucedió. Porque mientras Elena y Martín hablaban, una mujer se acercó a su mesa. Era joven, tal vez de unos 30 años, con el rostro continuar marcado por lágrimas recientes, pero con una determinación firme en la mirada. ¿Elena?, preguntó la mujer con voz temblorosa. Elena levantó la vista, sorprendida. Sí. ¿Te conozco? La mujer negó con la cabeza. No personalmente, pero leí tu libro. Y vine a buscarte. Necesitaba decirte algo. Elena le indicó que se sentara. La mujer lo hizo, con las manos temblorosas sobre la mesa. Mi nombre es Andrea, dijo. Y hace 3 semanas dejé a mi esposo. Después de 8 años de golpes, de humillaciones, de vivir con miedo. Lo dejé porque leí tu libro, porque me hiciste creer que era posible. Elena sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Extendió su mano y tomó la de Andrea. Lo hiciste, dijo con una sonrisa. Diste el paso más difícil. Andrea asintió con lágrimas, rodando por sus mejillas. Pero tengo miedo, susurró. Miedo de que me encuentre, miedo de no poder sola, miedo de volver con él. No vas a volver, dijo Elena con firmeza, porque ahora sabes que mereces algo mejor, y porque no estás sola, nunca más estarás sola. Elena sacó una tarjeta de su bolso. Era la misma que Carmen le había dado años atrás, el número del refugio. Llama a este número, dijo. Ellos te van a ayudar, y yo también. Dame tu teléfono, voy a estar pendiente de ti, te lo prometo. Andrea tomó la tarjeta con manos temblorosas. Miró a Elena con una mezcla de gratitud y esperanza que era casi dolorosa de ver. Gracias, susurró. Gracias por existir. Gracias por contarme que era posible. Elena la abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no se podía decir con palabras. Cuando se separaron, Andrea se fue con la tarjeta en la mano y una luz nueva en los ojos. Martín miró a Elena con admiración. Esto es lo que siempre estuviste destinada a hacer, dijo. No solo sobrevivir, sino ayudar a otras a hacerlo también. Elena asintió con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa en los labios. Sí, dijo. Creo que tienes razón. Hasta aquí ya lo había perdido todo, menos la fe en que podía volver a empezar. Pasaron 3 años más. Elena había dejado su trabajo en la librería, y ahora se dedicaba completamente a escribir y a dar charlas. Había fundado una pequeña organización sin fines de lucro, que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica a encontrar refugio, asesoría legal y apoyo psicológico. La llamó Manos Libres, en honor a las cicatrices que una vez marcaron sus propias manos. La organización creció rápidamente. Lo que comenzó como una iniciativa pequeña, operando desde el departamento de Elena, se convirtió en un centro con oficinas, voluntarios y un refugio propio. Cientos de mujeres habían pasado por ahí. Cientos de vidas habían sido salvadas, y Elena estaba en el centro de todo. Ya no era la mujer invisible, que limpiaba con las manos heridas. Era una voz, era un faro, era prueba viviente de que era posible salir, sanar, y no solo sobrevivir,
sino vivir de verdad. Un día Elena recibió una llamada inesperada. Era de una editorial importante. Querían hacer una película basada en su libro. Querían que ella participara en el guión, que contara su historia en la pantalla grande, que llegara a millones de personas que tal vez nunca leerían su libro, pero que necesitaban escuchar su mensaje. Elena aceptó. Trabajó durante meses con guionistas, con directores, con productores. Fue difícil revivir su dolor una y otra vez para que quedara plasmado en un guión, para que actores lo interpretaran, para que el mundo entero pudiera verlo. Pero sabía que era importante. Sabía que su historia podía cambiar vidas. La película se estrenó un año después. Se llamaba simplemente Manos Libres y fue un éxito, no solo comercial, sino emocional. Las personas salían de los cines llorando, reflexionando, prometiendo hacer algo, decir algo, ver a las personas invisibles que los rodeaban. Elena fue invitada a festivales de cine, a programas de televisión, a entrevistas internacionales. Su rostro apareció en revistas, en periódicos, en redes sociales. Pero lo más importante es que su mensaje llegó. Llegó a mujeres atrapadas en situaciones similares. Llegó a personas que nunca habían entendido la complejidad de la violencia doméstica. Llegó a hombres que necesitaban confrontar su propia violencia. Llegó al mundo. Y una noche, después de una proyección especial de la película, Elena estaba de pie en el escenario, respondiendo preguntas del público, cuando una mujer levantó la mano. ¿Cómo perdonaste?, preguntó la mujer. Después de todo lo que te hicieron, ¿cómo perdonaste? Elena respiró hondo. Era una pregunta que le habían hecho muchas veces, y cada vez, la respuesta era la misma. No perdoné para liberarlo a él, dijo. Perdoné para liberarme a mí. Porque cargar con el odio, con la rabia, con el resentimiento, era como seguir siendo su prisionera. Y yo ya no quería ser prisionera de nadie, ni siquiera de mi propio pasado. La sala quedó en silencio. Era ese tipo de silencio que viene después de una verdad profunda, una verdad que golpea el corazón y se queda ahí, vibrando. Elena continuó. Pero perdonar no significa olvidar. No significa justificar. No significa volver. Perdonar significa soltar. Significa decidir que tu futuro no será definido por lo que alguien más te hizo. Significa recuperar tu poder, tu voz, tu vida. El público estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros asentían. Todos entendían. Después del evento, Martín esperaba a Elena en el vestíbulo. Habían pasado 5 años desde aquel día en que él la vio limpiando con las manos heridas. 5 años de transformación, de lucha, de crecimiento. Estoy orgulloso de ti, dijo Martín abrazándola. Yo también estoy orgullosa de mí, respondió Elena con una sonrisa. Y eso es algo que nunca pensé que diría. Martín rió. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo. Que cuando te vi por primera vez, pensé que necesitaba ser salvada. Pero la verdad es que tú terminaste salvando a cientos de personas, incluyéndome a mí. Elena lo miró sorprendida. ¿A ti? Martín asintió. Me enseñaste a ver, a no ignorar el dolor de los demás, a entender que a veces lo único que alguien necesita es ser visto. Y eso cambió mi vida también. Elena sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento, de amor por la vida que había logrado construir desde las ruinas. Esa noche, cuando Elena volvió a su departamento, un lugar pequeño pero lleno de luz, lleno de libros, lleno de sueños cumplidos, se sentó frente a su computadora, abrió un documento nuevo y comenzó a escribir su tercer libro. Este no era sobre dolor, no era sobre escape, era sobre lo que viene después, sobre cómo se reconstruye una vida, sobre cómo se aprende a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a ser de nuevo. Escribió toda la noche, y cuando el sol comenzó a salir, iluminando su ventana con una luz dorada y cálida, Elena sonrió, porque había encontrado algo que creía haber perdido para siempre: paz, propósito, y la certeza de que su vida, con todo su dolor y toda su belleza, tenía sentido. Elena miró sus manos. Las cicatrices seguían ahí. Probablemente siempre estarían, pero ya no eran símbolos de su prisión. Eran símbolos de su supervivencia, de su fuerza, de su victoria. Y mientras escribía, mientras las palabras fluían de sus dedos hacia la pantalla, Elena supo que había cumplido su propósito. No solo había sobrevivido, había vivido, había amado, había ayudado, había sido vista, y eso, finalmente, era suficiente. Mensaje final.
La historia de Elena es la historia de tantas. Es la historia de mujeres invisibles que limpian, que sirven, que sufren en silencio. Pero también es la historia de la esperanza. Es la prueba de que siempre, siempre es posible empezar de nuevo. Si conoces a alguien que está sufriendo, véela. No la ignores. No asumas que no puedes hacer nada. A veces, lo único que alguien necesita para cambiar su vida es que una persona crea en ella. Y si eres tú quien está sufriendo, escucha esto. Mereces ser feliz. Mereces ser libre. Mereces vivir sin miedo. Y no estás sola. Nunca estás sola. Hay manos esperando para ayudarte. Hay voces dispuestas a escucharte. Hay refugios, hay leyes, hay personas que entienden y que quieren verte volar. Da el primer paso. Llama a ese número. Habla con esa persona. Sal de esa prisión. Porque la vida que mereces está esperándote del otro lado del miedo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente seas libre, recuerda que tu historia puede salvar a alguien más. Que tu voz puede ser el faro que otra persona necesita para encontrar su camino de regreso a sí misma. Gracias por llegar hasta aquí. Comparte si esta historia te tocó el alma. Y recuerda, siempre hay esperanza. Siempre.